La subasta había terminado. Solo quedaba una, rechazada por todos, considerada inútil por todos, menos por un hombre. Al amanecer incineraron a los difuntos. Sus cenizas se mezclaron con el aguanieve incesante que dibujaba patrones sombríos sobre las cúpulas reforzadas del asentamiento. Nadie se quedó a presenciar la eliminación. En Teros 9, la muerte no era sagrada. Era apenas un inconveniente que requería una eliminación eficiente. Un consumidor de oxígeno menos, una carga menos para los recursos. Kelrenae continuó su camino, mientras el viento cortante arañaba su abrigo térmico como una criatura desesperada. La escarcha cristalina crujía bajo sus botas, y cada paso resonaba en el crepúsculo perpetuo. Arriba, las luces de servicio zumbaban en circuitos defectuosos, luchando contra la eterna oscuridad polar que envolvía aquel puesto de avanzada olvidado. Las siluetas irregulares de equipos de minería abandonados perforaban el horizonte, monumentos esqueléticos a empresas corporativas que habían exprimido la luna hasta secarla y la habían dejado morir. Cada bocanada de aire que Kel tomaba le quemaba los pulmones. El procesador atmosférico luchaba por mantener niveles de oxígeno respirable en los anillos exteriores del asentamiento. La colonia se estaba muriendo, sostenida por soldaduras improvisadas, conductos de energía remendados y habitantes demasiado desesperados o culpables para buscar pasaje a otro lugar. Kel no había venido por la subasta. Al menos eso es lo que se dijo a sí mismo 3 veces antes de que el hangar de procesamiento apareciera en su campo de visión. El antiguo depósito de transporte había sido convertido apresuradamente en un mercado de miseria. Recintos improvisados, generadores de calor y drones de seguridad zumbando a lo largo de rieles corroídos en el techo. La puja había terminado horas antes, dejando solo vacío y sombras. El persistente olor a miedo se mezclaba con lubricantes industriales, creando una atmósfera tan sofocante como la desesperación que impregnaba la colonia. Kel cruzó el arco de entrada. El aire reciclado se abalanzó sobre él, trayendo consigo matices de lubricante industrial y miedo sin filtrar. Todas las jaulas estaban vacías, o eso pensó al principio. En el rincón más alejado, medio oculta por la escarcha y la oscuridad, una figura permanecía inmóvil, abandonada después de que todos los demás hubieran sido reclamados. Estaba sentada, completamente quieta, con las rodillas flexionadas, los brazos caídos a los lados. Cascadas de cabello violeta le caían por la espalda, hebras iridiscentes que parecían un crepúsculo líquido congelado en plena caída. En la penumbra, su cabello capturaba la poca iluminación que existía, refractándola en patrones prismáticos por las paredes del recinto. Su piel no era humana. Incluso a distancia, Kel notó el sutil tinte cerúleo, demasiado liso e impecable. No mostró ninguna reacción a su acercamiento, ninguna señal de reconocer su presencia. El frío había formado intrincados patrones de escarcha en sus brazos expuestos, delicadas estructuras cristalinas que parecían crecer como organismos vivos sobre su piel. Kel se detuvo, estudiándola con el ceño fruncido. Él no era un salvador. Hacía años que no lo era. Sin embargo, algo en su postura, esa quietud que trascendía el sueño, ese silencio más profundo que la resignación, lo mantuvo anclado al lugar. Su cronómetro pulsó en su muñeca, un suave recordatorio de que la temperatura exterior bajaría otros 15 grados cuando Teros 9 girara más lejos de su distante sol. El tiempo se agotaba para ella y para él. Se agachó junto al recinto. La escarcha había formado dibujos intrincados en los bordes. ¿Se olvidaron de ti?, preguntó en voz baja. Ninguna respuesta. De cerca, parecía casi escultural, como si hubiera sido tallada en una sola pieza de hielo azulado abandonada a un lento deshielo. Su rostro permanecía de lado, con los ojos cerrados. Podría haber estado muerta de no ser por la tenue condensación que se formaba en la pared interior del recinto, cerca de sus labios. Notó marcas en su cuello, no heridas, sino patrones deliberados como escarificaciones rituales o quizás implantes biométricos inactivos. Viva, apenas. Metió la mano entre los barrotes, con movimientos deliberados y sin prisa. Las yemas de sus dedos rozaron los de ella. Estaban helados. No hubo reacción visible, luego una contracción casi imperceptible. Sus dedos se flexionaron una vez,
como si una parte de ella quisiera retirarse pero careciera de la fuerza necesaria. El collar inhibidor neural alrededor de su cuello emitió un único pulso, un débil resplandor azul, antes de volver a apagarse. Su silencio no era vacío. Tenía peso, como encontrarse con la mirada de una deidad que hacía mucho había abandonado la compasión. «Ya no está a la venta», anunció una voz áspera a sus espaldas. Kell se levantó y se giró hacia dos de los encargados de la subasta. Uno llevaba un respirador dañado colgando holgadamente del cuello. El otro masticaba una barra de estimulante sintético con agresiva indiferencia. Sus uniformes llevaban la insignia descolorida de la División de Seguridad de la Corporación Helix, desechos corporativos que ahora se ganaban la vida facilitando el comercio de mercancía viva. ¿Era parte de la oferta principal?, preguntó Kell, señalando hacia el recinto. Sí, respondió el primer encargado. No se movía. No se comunicaba. Un desperdicio de recursos. Nadie la quiso. Su voz tenía la indiferencia ensayada de alguien que hacía mucho tiempo había extirpado cualquier capacidad de empatía. ¿Qué es?, inquirió Kell. Variante etérea, respondió el segundo hombre, escupiendo al suelo. No, ¿qué va? Más bien un híbrido de algún santuario de la expansión meridiana. Se creía demasiado valiosa para hablar. Puede que tenga daño neurológico. Ya no importa. Tocó una pantalla de datos que mostraba un complejo patrón neural. Sensibilidad a la resonancia por las nubes, pero completamente internalizada. Inútil para la extracción. El primer encargado se encogió de hombros. Si la quieres, llévatela. No cuesta nada. Solo firma la transferencia y vete. De todos modos, planeábamos deshacernos de ella en la unidad de procesamiento de residuos. Sus dedos rozaron la pistola aturdidora que llevaba en la cadera, un gesto habitual que hablaba de violencia casual. Kell guardó silencio, volviendo a mirarla. El cabello violeta caía en cascada sobre sus hombros cerúleos. Inmóvil, sin siquiera temblar, sin ofrecer resistencia ni esperanza. La luz incidió en la curva de su pómulo, revelando un tenue patrón de marcas luminiscentes bajo su piel. Bioluminiscencia latente, otra señal de sus orígenes no humanos. Se acercó a la terminal cercana. El escáner biométrico se iluminó bajo su palma, leyendo no solo sus huellas dactilares, sino también el patrón vascular único bajo su piel. El archivo de transferencia apareció con una sola anotación. Espécimen no reclamado, considerado no apto para trabajo o compañía. Lo aprobó de todos modos. El escáner emitió un pulso verde, registró su firma biométrica y transmitió los datos al registro central de la colonia. A los ojos de cualquier ley que existiera en ese lugar olvidado, ella era ahora su responsabilidad. Momentos después, el recinto se abrió con un siseo seco. Una ráfaga de aire frío salió de su interior. Kell entró sin dudarlo, se quitó el abrigo y la envolvió cuidadosamente en él. Su cuerpo se sentía alarmantemente ligero, desnutrido, descuidado, mientras la levantaba en brazos. Pesaba menos de lo que esperaba, como si sus huesos fueran huecos o estuvieran compuestos de algo más ligero que el carbono. Sus párpados se agitaron, sin llegar a abrirse, pero algo en su interior pareció removerse, como el calor intentando regresar a una brasa extinguida. Un temblor recorrió su cuerpo, no un movimiento voluntario, sino la respuesta involuntaria de las vías neurales reactivándose tras una prolongada inactividad. Los encargados se rieron mientras se marchaba. Te arrepentirás de esa decisión, forastero. Los que están rotos nunca se recuperan, le gritó el más pequeño. Cuando por fin se muera, tráenos el inhibidor neural. Esas cosas al menos valen algo. Kell no respondió. Su espalda se tensó mientras la sacaba de allí, lejos de su cruel diversión. Afuera, el viento se había intensificado. El aguanieve cortaba su camino horizontalmente, azotando su piel expuesta. Su aliento formaba densas nubes frente a él. Ajustó su agarre, sosteniéndola más cerca de su pecho. Ella no mostró resistencia, ni reconocimiento, pero sus dedos se curvaron débilmente contra su ropa. Un estruendo lejano resonó en el valle. Los generadores del escudo atmosférico del asentamiento compensando los cambios de presión mientras Teros 9 continuaba su órbita irregular.
Su vivienda se alzaba en la cresta, más allá del cementerio de torres de comunicación derrumbadas y túneles de suministro semienterrados. Una estructura solitaria anclada a la pared del acantilado, alimentada por una antigua toma térmica. Que él recorrió el camino familiar sin detenerse, sus botas encontrando surcos conocidos en la roca. La tormenta aullaba como si intentara destrozar la luna en fragmentos. Las balizas de emergencia parpadeaban con advertencias carmesí desde el asentamiento de abajo. Otra falla del sistema. Otro día en modo de supervivencia para los habitantes restantes. Dentro de su refugio, el calor los recibió como una reconciliación susurrada. El sistema ambiental funcionaba adecuadamente, apenas. La llevó a la plataforma térmica y la depositó con cuidadosa precisión. Luego se arrodilló a su lado, sus manos ya en movimiento, quitándole los jirones de ropa, envolviéndola en mantas térmicas, revisando sus signos vitales. Su escáner médico, un modelo anticuado rescatado de una nave de investigación estrellada, emitió un suave pitido mientras analizaba su fisiología. Su temperatura corporal era peligrosamente baja, el pulso débil, pero constante. Lecturas inusuales parpadearon en la pantalla del escáner. Estructuras celulares diferentes a todo lo que había en su base de datos, patrones de resonancia que fluctuaban con cada respiración superficial. No sabía su designación, no entendía por qué había intervenido. Solo sabía que cuando la vio, abandonada después de que todos los demás hubieran sido reclamados, negociados, marcados, algo dentro de él se negó a marcharse. Preparó una solución nutritiva simple, síntesis de proteínas básicas con electrolitos, calentada hasta que salió vapor. La unidad de preparación zumbó mientras procesaba los componentes moleculares, reconstruyéndolos en algo que su sistema pudiera reconocer. Acercó el recipiente a sus labios. Ella permaneció sin responder, así que presionó el borde contra su boca. Una sola gota tocó sus labios. Ella se estremeció. Un destello de algo parecido a la confusión cruzó sus facciones. Luego, entreabrió los labios. Bebió a sorbos temblorosos y entrecortados. Demasiado rápido al principio. Se atragantó. Él la sujetó, esperó, le permitió volver a intentarlo. Cuando terminó, sus ojos permanecieron cerrados, pero su cuerpo se relajó una fracción. Un músculo de su mandíbula se destensó. El patrón de marcas bioluminiscentes bajo su piel pulsó una vez y luego se estabilizó en un brillo tenue y constante. Una lágrima solitaria trazó un camino por su mejilla y se cristalizó allí. Kel se retiró, observando el vapor que se elevaba del recipiente vacío. No volvió a hablar, pero en ese espacio silencioso, con la tormenta arañando las barreras como una deidad olvidada, algo había cambiado. Ella no se había ido, y él ya no estaba solo. La vivienda se llenó con el aroma de la piedra caliente y la tela descongelándose, como el momento después de una ventisca en el que el aliento vuelve a ser visible, no por miedo, sino por liberación. Desde algún lugar profundo en el acantilado, la toma térmica gorgoteó mientras extraía calor del núcleo de la luna, canalizando energía antigua hacia su pequeño santuario. Que le aseguró la entrada contra la ferocidad de la tormenta y se quedó inmóvil por un momento, escuchando cómo el espacio se ajustaba a su alrededor. Sus botas soltaron aguanieve derretida en el suelo, creando pequeños charcos que humeaban débilmente con el suave calor que irradiaba el elemento calefactor. La mujer yacía donde la había dejado, envuelta en capas térmicas, enmarcada por el brillo ámbar de la iluminación de baja intensidad, tan quieta como un artefacto antiguo. Su cabello violeta caía en cascada por el borde de la plataforma, las puntas humedeciéndose a medida que la escarcha se derretía. No se había movido, no había emitido ningún sonido, pero algo había cambiado. No podía identificar qué, solo que el silencio ya no se sentía hueco. El aire entre ellos parecía ahora tener intención, como si las propias moléculas se organizaran de manera diferente en su presencia. Kel notó el recipiente del que ella había bebido, ahora limpio, colocado cuidadosamente en el estante de la vivienda. No por su mano. Sus dedos se habían movido en silencio, sin que nadie se lo pidiera. Solo eso comunicaba más de lo que innumerables intercambios podrían haber hecho. Estudió la colocación precisa, exactamente centrada, el asa alineada con el borde del estante,
un acto deliberado que requería conciencia y cuidado. Se acercó al núcleo de calefacción y ajustó la potencia en un solo incremento. Un suave zumbido mecánico se inició mientras el aire caliente circulaba por las rejillas del suelo como un suspiro. Satisfecho. El sutil sonido de la expansión térmica, el metal desplazándose contra su memoria estructural, resonaba en el fondo. Afuera, los sensores térmicos registraron un nuevo descenso de la temperatura a medida que la noche se apoderaba por completo de la luna. Adentro, la diferencia entre la supervivencia y la extinción se medía en grados. Afuera, el viento se había suavizado, aunque el aguanieve seguía golpeando las paredes exteriores como dedos impacientes buscando entrar. Ella no se giró hacia el sonido, no siguió sus movimientos, pero su patrón de respiración había cambiado. Más profundo, más constante, menos de supervivencia desesperada y más de descanso genuino. El collar inhibidor neural había dejado de pulsar intermitentemente, sus indicadores estaban oscuros. Lo que sea que hubiera estado suprimiendo en ella, estaba despertando lentamente. La observó un momento más, luego se dirigió a la unidad de recuperación de agua en la alcoba de preparación. El generador se activó mientras calentaba agua de nuevo, esta vez un poco más caliente. La transfirió a un recipiente y regresó a su lado, con un paño en la mano. El agua humeaba en el recipiente, llevando el tenue aroma mineral único de los acuíferos subterráneos de Teros 9. Ella no se resistió cuando él tocó suavemente su frente con el paño húmedo. No se estremeció, pero sus dedos se contrajeron bajo la manta, respondiendo al repentino contraste del calor contra su piel helada. Las marcas bajo su piel brillaron momentáneamente, siguiendo el camino de su tacto como un circuito viviente. «Solo estoy quitando la escarcha residual», murmuró. «No pretendo hacerte daño». Aún no había respuesta verbal, pero su respiración cambió, una inhalación ligeramente más profunda, como si estuviera probando su olor, determinando si representaba una amenaza o seguridad. Continuó con cuidado, limpiando sus mejillas, los finos bordes de su mandíbula, la delicada curva detrás de su oreja. Su piel permanecía fría, pero ya no de forma peligrosa. No había indicios de daño en los tejidos, solo hematomas que aún no se habían desvanecido a lo largo de su clavícula y bajo una de sus muñecas. No eran heridas recientes, ni tampoco curadas. Debajo de los hematomas, patrones intrincados se movían como si su biología estuviera trabajando activamente para reparar el daño a nivel celular. Cuando extendió la mano para tomarla de ella, se tensó. Él hizo una pausa, sin retroceder, sin avanzar, simplemente esperando. No era miedo, ni rechazo, solo incertidumbre, como si su forma física hubiera aprendido a anticipar el sufrimiento incluso del contacto más suave. Reconoció esa respuesta, el cuerpo recordando lo que la mente consciente intentaba olvidar. Dejó el paño a un lado y simplemente sostuvo la mano de ella entre las suyas, permitiéndole experimentar la diferencia. Sin presión, sin exigencias, solo conexión, humana y firme. Notó cómo sus dedos se alineaban perfectamente con los espacios entre los suyos, como si sus manos hubieran sido diseñadas como piezas correspondientes. Pasaron los minutos. El sistema ambiental de la vivienda completó su ciclo. Un zumbido bajo seguido de silencio. Un estruendo lejano desde la colonia de abajo. Quizás un transbordador de suministros partiendo. Quizás otra falla de infraestructura. Ninguno de los dos lo reconoció. Entonces, con el más leve susurro de movimiento, sus dedos se relajaron. Su palma descansó ligeramente en la de él, todavía fría, pero ya no resistente. La tensión en su muñeca se disolvió, reemplazada por una aceptación tentativa, que le exhaló, el aliento escapando en un suspiro lento y desigual. No se había dado cuenta de que lo estaba conteniendo. Algo se expandió en su pecho. No era esperanza, todavía no, pero quizás su ancestro lejano. «No te haré daño», dijo. «No sé si entiendes mi idioma, pero quizás puedas sentir mi intención». El implante traductor detrás de su oreja se calentó ligeramente mientras procesaba sus palabras, buscando patrones universales que ella pudiera reconocer. No ofreció respuesta, pero le pareció que su cabeza se inclinó medio grado hacia su voz.
Un pliegue casi imperceptible apareció entre sus cejas, como alguien esforzándose por escuchar un sonido lejano. Le soltó la mano con suavidad y se levantó, estirándose hasta que su columna se realineó con un ajuste audible. Afuera, el viento golpeó el refugio una vez más, recordándole que los colectores de energía acumularían hielo si no los limpiaba pronto. No podía arriesgarse a un fallo del sistema. No ahora. No con la supervivencia de ella pendiendo del filo de las limitaciones de su tecnología. Necesito inspeccionar el conjunto de energía, dijo en voz alta. Principalmente para el beneficio de ella. Requiere aproximadamente 15 minutos. ¿Estás segura aquí? El punto de acceso se bloquea automáticamente. El sistema ambiental está estable. No estaba seguro de que ella lo entendiera, pero decir las palabras en voz alta reforzaba su compromiso de regresar a ella, a este momento, a lo que sea que estuviera comenzando entre ellos. Ninguna respuesta, ni siquiera una mirada. Aún así, cuando se movió hacia la entrada, los dedos de ella se movieron de nuevo, un movimiento fraccional, una ligera tensión en el borde de la manta. No estaba inconsciente, sino consciente. Y eso importaba. Se preparó para las condiciones exteriores. Ropa de abrigo aislante, protección facial, guantes térmicos, y salió a la pálida luz del atardecer. La atmósfera de Teros 9 parecía del color del titanio cepillado, baja y turbulenta, iluminada débilmente por el resplandor de un gigante gaseoso distante que colgaba como una baliza deslustrada más allá de la capa de nubes. Celestia Prime, lo llamaban. El proyecto de terraformación fallido que estaba destinado a ser el nuevo comienzo de la humanidad, ahora solo otra empresa corporativa abandonada. La precipitación no caía ahora. Simplemente flotaba, suspendida en corrientes gélidas que susurraban entre las formaciones rocosas. Los propios acantilados estaban veteados de mineral metálico, restos del pasado volcánico de la Luna, ahora congelados en una quietud perpetua. Los colectores de energía estaban medio sumergidos de nuevo. Los limpió eficientemente, movimientos practicados incrustados en su memoria muscular por meses de repetición. El sistema siseó y tembló mientras la acumulación se desprendía. Ajustó el filtro de entrada, verificó el nivel de carga y luego se detuvo, con las manos aún apoyadas en la estructura, permitiendo que el viento lo presionara. Las luces distantes del asentamiento parpadeaban abajo, una vista cada vez más rara a medida que las secciones se apagaban sistemáticamente para conservar recursos. ¿Por qué la había traído aquí? No era virtuoso. Ya no. No desde la catástrofe. No desde la conflagración. Todos en la colonia central lo habían calificado como un trágico accidente, un fallo mecánico sin sentido. Pero el elemento que nunca reveló, el componente que todavía interrumpía su sueño, era que él había estado presente cuando ocurrió, y había huido. No había salvado a nadie. Hasta ahora. Quizás esto representaba una segunda oportunidad. O quizás era simplemente desesperación. La necesidad de creer que la redención seguía siendo posible incluso aquí, en el borde del espacio habitado. De cualquier manera, ella estaba aquí ahora, y algo en su silencio había despertado su propia voz. Desechó el pensamiento y regresó por el camino, sus botas comprimiendo la precipitación con una resistencia satisfactoria. Un aullido lejano resonó entre los cañones, uno de los depredadores autóctonos que se habían adaptado al duro entorno de Teros 9, cazando lo que lograba sobrevivir en los valles de abajo. La vivienda permanecía cálida a su regreso. La iluminación continuaba con su brillo constante. El aroma a tela calentada, lubricante mecánico, piedra y estimulante con infusión de cítricos persistía en la atmósfera. Ella no se había movido, pero la manta se había desplazado ligeramente, como si la hubiera ajustado más, no por miedo, sino por comodidad. Y el recipiente en el estante, todavía limpio, todavía colocado allí, pero sus manos ahora descansaban con las palmas hacia arriba sobre la manta. Invitando. Se quitó la ropa exterior, sacudió la precipitación acumulada y se agachó a su lado de nuevo. Gotas de hielo derretido brillaban en su cabello, capturando la luz como estrellas en miniatura. He vuelto, dijo suavemente, con voz tranquila. Ninguna respuesta verbal. Luego, tan débil que dudó si lo había imaginado, ella exhaló.
No era solo aliento, era liberación. Tensión desenrollándose. Los patrones luminiscentes bajo su piel brillaron momentáneamente, siguiendo sus vías circulatorias como ríos bioluminiscentes. Permaneció allí en la quietud, permitiéndole a ella ajustarse, permitiéndose a sí mismo ajustarse también. El cronómetro de la pared registraba silenciosamente los momentos que pasaban, cada uno extendiéndose entre ellos como un puente en construcción. Y entonces, mientras se acercaba para modificar la intensidad de la iluminación, ella habló. Una palabra. ¿Por qué? Se quedó helado. Su voz fue apenas un susurro, suave, de una estructura extraña, como el aliento atrapado en el viento, pero inconfundiblemente clara y deliberada. Contenía armónicos que su oído humano no podía procesar por completo, pero a los que su sistema nervioso respondió de todos modos. Una vibración que se sentía más que se oía. Se volvió hacia ella lentamente. Sus ojos estaban abiertos, blancos y lavanda, ambos nublados pero no ciegos. Distantes pero enfocados, no directamente en él, sino en el espacio que él ocupaba. Patrones fractales se movían a través de sus iris, caleidoscópicos y fascinantes. No repitió la pregunta. No lo necesitaba. Se sentó a su lado en el suelo y apoyó los codos en las rodillas. El impulso de apartar la mirada de la suya era fuerte. No por miedo, sino por la repentina sensación de ser verdaderamente visto, quizás por primera vez desde su llegada a esta luna olvidada. Te observé. A todos los demás, los reclamaron, los compraron, se los llevaron. Hizo una pausa. A ti te abandonaron. Como a un desecho. Las palabras se sintieron inadecuadas incluso mientras las pronunciaba, incapaces de capturar la extraña compulsión que lo había atraído hacia ella. Ella no dijo nada. Su expresión permaneció sin cambios, pero sus dedos se movieron de nuevo, un movimiento sutil que parecía sugerir que estaba procesando sus palabras, sopesándolas contra alguna medida interna. Quizás no entiendo mi propia motivación, continuó. Quizás simplemente no podía soportar el silencio. Mientras hablaba, se dio cuenta de la verdad en sus palabras. El silencio de este lugar lo había estado consumiendo, día a día. Eso le valió el más leve pliegue entre las cejas de ella, casi escepticismo, o quizás comprensión. Sus pupilas se contrajeron ligeramente, ajustándose a la luz, o quizás a él. Parpadeó lentamente, luego sus ojos se cerraron de nuevo. Esta vez durmió. No inconsciente, no colapsada por la privación o la exposición. Eligió descansar. Y que él permaneció exactamente donde estaba, observando su pecho subir y bajar hasta que el elemento calefactor se activó de nuevo con una suave exhalación, y la vivienda suspiró con ella. Su mano descansaba cerca de la de ella, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para sentir el sutil campo electromagnético que la rodeaba, una suave corriente que hablaba de procesos vitales completamente diferentes a los suyos. El viento se había disipado durante la noche. No era el típico silencio interrumpido por la tormenta que insinuaba algo peor por venir. Esta quietud se sentía diferente, más suave, expectante. Que él estaba sentado cerca del elemento calefactor, con las rodillas pegadas al pecho, los brazos apoyados holgadamente sobre ellas. El calor del antiguo sistema finalmente había penetrado en el núcleo de la vivienda. Podía sentirlo de nuevo en sus manos, en la parte baja de su espalda, en su aliento. El frío crónico que se había instalado en sus huesos durante los largos meses de aislamiento parecía retroceder, aunque solo fuera temporalmente. Frente a él, la mujer todavía dormía. No la respiración extraña y superficial de un cuerpo conservando energía, sino el ritmo más profundo de un descanso genuino. Su pecho subía y bajaba en sincronía con la sutil vibración de la infraestructura de la vivienda. No había gritado, no se había sobresaltado durante el ciclo nocturno. Simplemente había permanecido. El collar inhibidor neural se había apagado por completo, sus mecanismos aparentemente agotados o anulados por lo que fuera que estaba despertando dentro de ella. No la molestó. Se sentó y escuchó el espacio a su alrededor, su tensión disolviéndose gradualmente. Se encontró siguiendo los sutiles cambios en su respiración, el movimiento ocasional de sus dedos, los cambiantes patrones de luz bajo su piel,
encontrando ritmo en estas pequeñas señales de vida. Cuando se movió, no fue de repente. Sus dedos se movieron primero, curvándose débilmente alrededor del borde de la manta. Luego sus ojos se abrieron, blancos y lavanda, cristalinos, pero alertas. Escaneó la habitación, no con la vista directa, sino en capas, percibiendo con su piel, probando la atmósfera. Sus fosas nasales se ensancharon ligeramente, categorizando olores, identificando posibles amenazas o seguridades. Él esperó, permitiéndole ese primer momento sin presión. Los minutos se extendieron entre ellos, cómodos en su silencio. Finalmente, se sentó erguida. La manta cayó de sus hombros, acumulándose en su cintura. El patrón completo de marcas bioluminiscentes era visible ahora. Intrincados remolinos y espirales que trazaban sus clavículas, hombros y brazos como un circuito viviente. «Buenos días», ofreció él suavemente. Su mirada no se posó directamente en él, sino en algún lugar cerca de su voz. Una ligera inclinación de su cabeza sugería que no solo escuchaba sus palabras, sino también los espacios entre ellas. «Creí que había muerto», dijo ella. Su voz era más fuerte ahora, aunque todavía llevaba esos extraños armónicos que parecían vibrar en el aire entre ellos. «No lo hiciste», respondió él. «Estás aquí». La simplicidad de la declaración flotó entre ellos. Ni una promesa ni un tópico, solo el reconocimiento de la verdad más básica. Existencia. Continuación. Pasó un momento, luego otro. El elemento calefactor completó su ciclo, su suave zumbido subrayando el silencio. ¿Por qué habitar un lugar como este? La pregunta quedó en el aire, no acusatoria, sino genuinamente perpleja. Hizo un gesto vago hacia su entorno, la vivienda solitaria, el aislamiento, la distancia deliberada de los demás. Kell se levantó y se acercó a la modesta unidad de preparación. Vertió estimulante caliente en 2 recipientes de metal. El líquido humeaba en el aire frío, llevando el amargo aroma de los compuestos de cafeína sintética. Antes residía en un lugar con ruido, color, densidad de población, dijo. Luego perdí a gente. Después de eso, perdí mi propósito. Así que vine aquí, a un lugar donde nadie cuestionaría lo que solía ser. La confesión surgió más fácilmente de lo que esperaba, como si la presencia de ella hubiera aflojado algo que llevaba mucho tiempo contraído dentro de él. Le ofreció un recipiente. Ella lo aceptó con ambas manos, sosteniéndolo justo debajo de su rostro como si absorbiera el vapor más que el líquido. Sus dedos trazaron el borde del recipiente con una delicada precisión que sugería una sensibilidad táctil elevada. ¿Funciona?, preguntó ella en voz baja. Algunos días. La verdad de nuevo, sin adornos. Bebió lentamente, con cuidado. El silencio entre ellos se suavizó. Algo en su presencia hacía que la vivienda se sintiera menos como un refugio y más como un hogar. La diferencia era sutil pero profunda. Después de varios minutos, se puso de pie. Kell se tensó instintivamente pero permaneció inmóvil. Simplemente observó. Recorrió la longitud de la vivienda sin hablar. Sus pasos eran silenciosos, deliberados. Sus dedos trazaron las paredes, la desgastada estación de trabajo, la plataforma de asiento tallada. Cada toque parecía recopilar información, como si las yemas de sus dedos pudieran leer la historia de los objetos. En un momento, se detuvo, presionando la palma de su mano contra la pared más cercana a la toma térmica, cerrando los ojos momentáneamente, como si escuchara algo en lo profundo de la piedra. Se detuvo cerca del estante donde descansaban sus viejos esfuerzos creativos, a medio formar o abandonados hacía mucho tiempo. Extendió la mano y rozó el borde de uno, un poliedro distorsionado, abstracto, moldeado más por el dolor que por la habilidad. Cuando sus dedos contactaron con la escultura, la luminiscencia bajo su piel se intensificó brevemente, respondiendo a algo dentro del propio material. Frunció el ceño. Este resuena incorrectamente. Él sonrió débilmente. Ese fue mi primer intento de creación después de la catástrofe. Creo que está algo defectuoso. Recordó el temblor en sus manos mientras intentaba dar forma a la piedra, como el cincel se había deslizado repetidamente, cada error sintiéndose como una confirmación de su fracaso. No,
dijo ella. No defectuoso, simplemente incompleto. Sus dedos trazaron una línea en la superficie de la escultura, siguiendo lo que parecía ser un patrón aleatorio, pero que él reconoció de repente como la veta natural de la piedra, un camino que había ignorado en su determinación de imponer su voluntad al material. Se volvió hacia él, su cabello brillando violeta bajo la iluminación del elemento calefactor. Como tú, empezó a decir él, y luego se detuvo. La observación se acercaba demasiado a la verdad para una respuesta inmediata. Ella continuó explorando, esta vez cerca del acceso al almacén. Allí descubrió su equipo de emergencia, un contenedor resistente a la intemperie con herramientas esenciales, barritas de nutrientes, coagulante médico y 2 células de energía de respaldo. Pasó la mano por el mecanismo de cierre y lo miró, con la cabeza inclinada en una pregunta silenciosa. ¿Estabas preparado para marcharte? No, dijo él. Estaba preparado para persistir. La distinción se sentía importante, aunque no podía articular completamente por qué. Ella asintió, y luego hizo algo inesperado. Se arrodilló junto al contenedor, lo abrió lentamente y sacó una barrita de nutrientes. La desenvolvió con movimientos cuidadosos y deliberados, la partió por la mitad con precisión y le extendió una porción. El gesto tenía un peso ritual, como si compartir el sustento tuviera un significado más allá de la simple nutrición. Él lo aceptó, notando cómo sus dedos se rozaron en el intercambio, un contacto del que ninguno de los dos se retiró. Se sentaron con las piernas cruzadas en el suelo y consumieron el sustento en silencio. La barrita de nutrientes era insípida, formulada para la eficiencia en lugar del placer, pero de alguna manera la experiencia compartida la transformó. La calidad del sabor es pobre, observó ella, pero proporciona calor y alivia el vacío. No recuerdo la última vez que compartí sustento con otro, admitió él. La confesión surgió sin que la buscara, revelando más de lo que pretendía. Yo tampoco. Ella hizo una pausa, su voz se suavizó. Mi especie, no consumimos en presencia de aquellos en quienes desconfiamos. La boca es sagrada, vulnerable. Mientras hablaba, los patrones luminiscentes bajo su piel pulsaron suavemente, enfatizando sus palabras. Él consideró esto. Y sin embargo, aquí estamos. La implicación quedó suspendida entre ellos. La confianza emergiendo del suelo más improbable. Ella soltó un aliento que se asemejaba a una risa, no completa ni desinhibida, pero auténtica. El sonido pareció aligerar el aire entre ellos. Mencionaste que perdiste a gente. ¿Quiénes eran? Preguntó ella. Su mirada había cambiado, ahora encontrándose más directamente con la de él, como si su visión se estuviera adaptando gradualmente a su presencia. Él miró fijamente el elemento calefactor. Las llamas proyectaban patrones cambiantes en su rostro, resaltando las líneas que años de soledad habían grabado allí. 3 aprendices. Jóvenes, talentosos, superiores a mis habilidades. Se suponía que yo era responsable de su instrucción, pero el taller se incendió. Un fallo eléctrico. Yo escapé. Ellos no. Sus ojos no vacilaron. Intentaste intervenir. La pregunta no contenía juicio, solo una indagación silenciosa. Él asintió. El soporte estructural se derrumbó. Para cuando volví con ayuda, todo el complejo estaba destruido. No mencionó las pesadillas. La forma en que todavía oía sus voces pidiendo ayuda. La culpa que lo siguió a través de sistemas estelares hasta esta remota luna. Y asumes la responsabilidad. Cada día. Las palabras emergieron como poco más que un aliento. Se sentaron en silencio de nuevo. Luego ella habló, su voz como vapor. Una vez creé un cristal de memoria para una figura materna que había perdido a su compañero vinculado. Me pidió que capturara su última comunicación dentro de la formación. ¿Fue efectivo? Se inclinó ligeramente hacia adelante, genuinamente curioso. No puedo decirlo con certeza, dijo ella. Ella afirmó que sí, pero yo no podía percibirlos, solo el dolor que resonaba a través del cristal. Sus dedos trazaron patrones en el aire como si recreara la estructura del cristal. La resonancia era pura, sin mancha de miedo o arrepentimiento, solo amor preservado en alineación molecular. Él la miró a los ojos.
¿Todavía puedes hacer eso? Ocasionalmente, pero no lo he intentado desde la supresión química. No soy la entidad que una vez fui. Su mano se movió hacia el ahora inactivo collar inhibidor, sus dedos trazando su circunferencia con cuidadosa precisión. Nadie permanece sin cambios después del sufrimiento, dijo él. Pero quizás eso es lo que nos da forma. Pensó en sus propias transformaciones, en cómo la pérdida lo había esculpido en alguien irreconocible para su antiguo yo. Ella inclinó la cabeza con precisión, un solo gesto que sugería una comprensión más profunda de lo que páginas de explicación podrían haber transmitido. Ese ciclo nocturno, no se posicionaron en lados opuestos de la vivienda. Trabajaron codo con codo en un medio nuevo, simple arcilla mineral. Ella presionó sus manos en ella primero, que la guió desde atrás, demostrando cómo crear líneas de tensión, cómo dar forma sin fracturar. La arcilla respondía de manera diferente a su tacto que al de él, pareciendo casi alcanzar sus dedos, fluyendo con una fluidez que él no podía lograr solo. Sus manos se conectaron más de una vez. Ninguno se retiró. Los puntos de contacto entre ellos comenzaron a sentirse naturales, componentes necesarios del proceso creativo que compartían. Para el final del ciclo, la arcilla sostenía la primera indicación de algo emergiendo. Una curva, un gesto, una forma que ninguno podía identificar aún, pero que poseía sustancia. Cuando se apartaron para observar su trabajo, los patrones luminiscentes bajo la piel de ella se habían alineado con la forma que habían creado, como si su biología reconociera y respondiera a la forma emergente. Cuando se recostaron para descansar, ella no se apartó. Lo encaró, no lo suficientemente cerca para el contacto físico, pero lo suficientemente cerca para sentir que la distancia disminuía entre ellos. En la penumbra, sus ojos se reflejaban como lunas gemelas, observándolo sin miedo ni juicio. Y por primera vez, la vivienda no se sentía meramente como un refugio. Se sentía como un comienzo. Los ciclos del amanecer se manifestaban más gradualmente ahora, no porque el frío se hubiera moderado, seguía siendo igual de implacable, sino porque ninguno de los dos tenía prisa. Se había establecido un ritmo entre ellos, no a través de palabras, sino a través del movimiento, del calor compartido. La forma en que transformaban el tiempo en algo tangible. La mujer, Lia, como se llamaría más tarde, se levantó antes que Kel. Había comenzado a despertarse temprano, caminando descalza sobre las secciones calefactadas del suelo y deslizándose en el espacio de trabajo antes de que el primer estimulante se calentara. Nunca explicó por qué. Quizás ella misma no lo entendía. Quizás era simplemente el lujo del movimiento autónomo después del confinamiento. Hoy siguió el patrón. La pálida luz azul de la delgada atmósfera de Teros 9 se filtraba a través de paneles transparentes decorados con escarcha mientras ella se agachaba en el espacio de creación, mirando un segmento de piedra que se negaba a comunicarse. Sus manos flotaban sobre él, temblando débilmente como si intentaran interpretar algo inscrito en lo profundo de su interior. La piedra estaba veteada con depósitos metálicos únicos de esta luna, trazas de elementos que no se encontraban en ningún otro lugar del sistema, elementos que parecían responder a su proximidad con sutiles pulsos electromagnéticos. Alcanzó una herramienta de corte. Su agarre parecía inestable. La herramienta tembló sobre la superficie de la piedra, dudando entre la intención y la acción. La voz de Kel surgió detrás de ella, cálida pero vacilante. ¿Empezando algo nuevo? No, dijo ella, intentando completar algo antiguo. Las palabras tenían un peso que iba más allá de su significado superficial, sugiriendo una conexión con algo que los precedía a ambos. No se giró, simplemente presionó el borde de la herramienta contra el perímetro de la piedra y se detuvo. La herramienta temblaba en su mano. Una gota de humedad cayó de su rostro sobre la piedra. No era una lágrima, sino condensación de su aliento, congelándose instantáneamente al contacto con la fría superficie mineral. Él cruzó el espacio lentamente, agachándose cerca sin invadir la zona entre ellos. Su presencia se sentía como una ofrenda, disponible pero no impuesta. ¿Te gustaría ayuda? Ella vaciló, luego negó con la cabeza. Quiero reconectar con lo que una vez fui. La luminiscencia bajo su piel se había atenuado, como si sus energías estuvieran enfocadas hacia adentro,
buscando algo perdido. Su mano se movió. La herramienta golpeó con demasiada fuerza. La piedra se partió, no con elegancia, no con precisión. Una fractura irregular zigzagueó por la superficie, interrumpiendo la forma potencial antes de que pudiera manifestarse. El sonido de la piedra rompiéndose resonó en el pequeño espacio, agudo y final. Se quedó helada. Cada patrón luminiscente bajo su piel se oscureció simultáneamente, como respondiendo al shock que le esperó. Reconocía ese momento. La parálisis que sigue al fracaso percibido. El instante en que la posibilidad colapsa en decepción. Ella permaneció inmóvil. No respiraba. Entonces, abruptamente, se levantó y arrojó la herramienta al otro lado de la habitación. Chocó contra la pared lejana con un estrépito que reverberó como un grito. El impacto dejó una marca en la pared de piedra, no un daño, sino una impresión, como si la propia vivienda registrara su frustración. No puedo realizar esta función, susurró. Los armónicos en su voz se intensificaron con la emoción, creando extrañas resonancias en los objetos metálicos cercanos. Kell se levantó. El aire entre ellos se sentía cargado, eléctrico con su angustia. No puedo realizar esta función, repitió, más fuerte ahora. No percibo nada. No experimento nada. Todo está vacío. Sus manos se apretaban y abrían, los patrones luminiscentes fluyendo como corrientes agitadas bajo su piel. Se alejó de la piedra dañada, sus hombros agitándose. Su respiración llegaba en jadeos irregulares, como si el acto mismo de respirar se hubiera vuelto desconocido. ¿Comprendes lo que me extrajeron? No solo fui entrenada para dar forma a la piedra. Yo era la piedra. El santuario percibía a través de mí, y ahora solo existe el silencio. Se presionó las manos contra las sienes como si intentara contener algo que amenazaba con estallar. Él no intentó hablar. Todavía no. También reconocía este momento. La ruptura de una presa. Emociones contenidas durante mucho tiempo encontrando finalmente voz tras una prolongada supresión. Yo creaba para los difuntos, dijo ella, su voz quebrándose. Para los heridos, para aquellos incapaces de soportar su angustia, y ahora no puedo ni siquiera formar una línea básica sin destruirla. Sus palabras llevaban el peso no solo de una pérdida personal, sino de una extinción cultural, la ruptura de una antigua tradición. Sus piernas cedieron. Cayó al suelo, con los brazos apretados fuertemente alrededor de sí misma. La luminiscencia bajo su piel pulsaba erráticamente, como un corazón luchando por mantener el ritmo. Kell cruzó la habitación y se sentó a su lado. No habló. No la tocó. Simplemente esperó hasta que su respiración se ralentizó, hasta que los temblores cesaron, hasta que su silencio se transformó de pánico en cansancio. Los patrones bajo su piel se estabilizaron gradualmente, encontrando su ritmo natural una vez más. Entonces él dijo suavemente: «Yo no toqué la piedra durante 5 ciclos anuales». Ella lo miró. Los patrones fractales en sus ojos se movieron, enfocándose más claramente en su rostro. «Lo intenté una vez», continuó él, «durante el periodo de 7 días después del incendio. Mi mano resbaló. Seccioné el núcleo de la creación por completo. Después, guardé cada implemento, cada herramienta de modelado, cada fragmento de arcilla. El recuerdo todavía era vívido. El sonido del cincel golpeando mal, la grieta perfecta que había partido la escultura en dos, la forma en que había barrido las herramientas en un contenedor y las había sellado, como si fueran peligrosas en lugar de simplemente extensiones inocentes de su propia intención dañada. «¿Por qué?», preguntó ella. La pregunta contenía una genuina curiosidad bajo el agotamiento. «Porque creía que la creación debía surgir de la tranquilidad, y yo no poseo ninguna». Miró sus manos, las pequeñas cicatrices de años de trabajo, los callos que se habían ablandado durante su autoimpuesto exilio creativo. «Y ahora entiendo que no es así. Surge de la angustia, de la memoria, de elegir darle forma a pesar de todo». Miró la piedra fracturada. No arruinada, se dio cuenta, sino transformada. La rotura había revelado estructuras interiores, formaciones cristalinas que de otro modo habrían permanecido ocultas. Ella miró la piedra fracturada ante ella.
La iluminación del elemento calefactor incidía en las superficies recién expuestas, creando reflejos prismáticos en el espacio de trabajo. Quiero aceptar esa premisa, dijo ella. Su voz se había estabilizado, encontrando su centro de nuevo. No tienes por qué. Solo empieza intentándolo de nuevo. Señaló la piedra, viendo no el fracaso, sino la posibilidad en su forma alterada. Un prolongado silencio persistió. El sistema ambiental de la vivienda completó su ciclo. Una breve oleada de aire caliente fluyó por el suelo. Afuera, un estruendo lejano sugería cambios en los patrones climáticos. Quizás el final del ciclo de tormenta actual. Entonces ella se acercó más a él, inclinándose ligeramente, no contra él, sino hacia él, como si las fuerzas gravitacionales se hubieran alterado. El sutil campo electromagnético que la rodeaba rozó su conciencia. Una suave corriente que hablaba de vida buscando conexión. Sentí vergüenza, susurró. Yo también. La admisión salió fácilmente ahora, como si su presencia hiciera la honestidad más natural que el ocultamiento. Me siento fragmentada. Lo entiendo. Y sigues aquí. Él asintió. Porque los elementos rotos no permanecen en esa condición indefinidamente. No si reciben apoyo. Las palabras surgieron de alguna sabiduría más profunda que no sabía que poseía. Sus ojos brillaron, no por lágrimas, sino por algo más profundo. Reconocimiento, resonancia. Los patrones fractales en sus iris se alinearon momentáneamente con las marcas luminiscentes bajo su piel, creando un breve instante de simetría perfecta. Lentamente, se giró hacia él y apoyó suavemente su frente en su hombro. El contacto envió una sutil vibración a través de él, como si algún intercambio energético ocurriera donde se tocaban. Él se lo permitió. Más que eso, acogió la conexión, dándose cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había experimentado un contacto físico que no fuera transaccional u hostil. Permanecieron allí hasta que el elemento calefactor se atenuó y el viento se intensificó de nuevo afuera. El silencio entre ellos se había transformado. Ya no era un espacio vacío, sino lleno de una comprensión tácita. Más tarde, en ese ciclo nocturno, ella se paró frente al mismo segmento de piedra que había fracturado. No lo había descartado. Lo había vuelto a colocar en posición vertical, con cuidado, como una extremidad herida recolocada en su estructura. Las líneas de fractura captaban la luz, creando nuevas geometrías, nuevas posibilidades. Que lo observaba desde la superficie de trabajo, consumiendo estimulante amargo. El líquido caliente le calentaba las manos a través del recipiente, un simple placer que una vez había dado por sentado. Ella seleccionó un implemento más pequeño, no el pesado de antes. Este se ajustaba más naturalmente a su agarre. Presionó su borde contra la línea de fractura y comenzó a trazarla, no para eliminarla, sino para seguirla. Sus movimientos eran deliberados, cada toque una conversación con el material en lugar de una imposición sobre él. Él se levantó y se movió a su lado. ¿Le damos forma juntos? La invitación no llevaba presión, solo posibilidad. Ella no respondió con palabras. Simplemente se desplazó ligeramente hacia la izquierda y creó un espacio para él a su lado. El gesto contenía una aceptación más profunda de lo que un asentimiento verbal podría haber transmitido. Trabajaron en silencio, los implementos moviéndose en sincronía, cada uno haciendo eco del movimiento del otro. La fractura se convirtió en una línea. La línea se convirtió en una curva. La curva se convirtió en algo exquisito. No porque fuera impecable, sino porque transmitía verdad. Mientras trabajaban, los patrones luminiscentes bajo la piel de ella comenzaron a alinearse con la forma emergente, como si su biología reconociera y celebrara la creación. Más tarde, mientras se sentaban junto al elemento calefactor, Kel preguntó: ¿qué designación te asignaron antes de tu cautiverio? La pregunta había rondado su mente desde su primer intercambio. Ella negó con la cabeza. No poseíamos designaciones como ustedes las entienden. Éramos ecos, reflejos de quienes nos precedieron. Sus manos se movían mientras hablaba, dando forma a patrones invisibles en el aire. Nuestras identidades existían en relación, no en aislamiento. Se me conocía por mi función, mi patrón de resonancia,
mi lugar dentro de la jerarquía del santuario. ¿Y ahora? La pregunta era suave, una ofrenda más que una exigencia. Se volvió hacia él, sus ojos luminosos en la luz parpadeante. Los patrones fractales en sus iris se habían estabilizado, mostrando geometrías intrincadas que parecían reflejar los patrones bajo su piel. Ahora soy Liria. Porque tú preguntaste. El nombre surgió no como algo recuperado de la memoria, sino como algo recién creado entre ellos, una identidad formada en el momento de su enunciación. Su pecho se contrajo ante el silencioso significado de esa declaración. El regalo de nombrarse a sí misma, de reclamar una identidad después de que se la hubieran arrebatado, se sintió sagrado. Extendió la mano y tocó la de ella suavemente, no para dirigir, no para reclamar, sino para permanecer. La sutil corriente entre ellos se fortaleció, una conexión tangible que trascendía el simple contacto físico. Y esta vez ella entrelazó sus dedos con los de él sin dudarlo. Donde su piel se tocaba, los patrones luminiscentes bajo la de ella se iluminaron, fluyendo hacia los puntos de contacto como atraídos por su calor. La luna se sentía anormalmente quieta. La precipitación había cesado. Ningún viento susurraba contra los paneles transparentes. Ningún sonido emanaba de la cornisa de la montaña que acunaba su vivienda como un mineral en la palma de un gigante. Incluso el elemento calefactor parecía zumbar más suavemente, como si la propia atmósfera hubiera aprendido a contener la respiración. Liria se dio cuenta primero. Estaba sentada con las piernas cruzadas junto a la creación terminada, una mano presionada suavemente contra su superficie, los ojos cerrados, no escuchando con sus órganos auditivos, sino con toda su forma física. Los patrones luminiscentes bajo su piel se habían aquietado, ya no fluían, sino que estaban alerta como centinelas. Se volvió hacia aquel sin hablar. Los patrones fractales en sus ojos se habían contraído hasta convertirse en puntos, enfocados e intensos. Él se quedó helado, interpretando la tensión en sus hombros, el esfuerzo bajo su respiración. Después de estos ciclos juntos, había aprendido a leer sus sutiles señales, el lenguaje de su cuerpo que hablaba más claramente que las palabras. Alguien se acerca, susurró. Los armónicos en su voz habían cambiado a un registro más bajo, llevando una advertencia. Él no cuestionó cómo lo sabía. Confiaba en ella ahora, igual que ella había comenzado a confiar en él. Su sensibilidad a la vibración, a los campos de energía, se había demostrado repetidamente en el tiempo que pasaron juntos. Se levantó rápidamente, en silencio, recuperando su prenda exterior de su lugar cerca del punto de acceso. El arma defensiva, un anticuado modelo de proyectil cargado de energía, colgaba a su lado. No la había tocado en semanas. Se la aseguró sobre el hombro, sintiendo su peso familiar asentarse en su espalda. Tú te quedarás dentro, dijo. El instinto protector lo sorprendió con su intensidad. Liria se levantó, la mirada firme. Los patrones luminiscentes bajo su piel se habían dispuesto en lo que ahora reconocía como una configuración defensiva, concentrados cerca de sus órganos vitales y en las principales vías neurales. No me esconderé. No te estás escondiendo. Estás persistiendo. No volví a la existencia para ser almacenada de nuevo. Su voz llevaba el acero de la determinación, recordándole que a pesar de su vulnerabilidad, poseía un núcleo de extraordinaria resiliencia. La observó durante un largo momento, luego asintió una vez y le entregó la varilla de resonancia de su cinturón de herramientas, un mango tallado con una punta cristalina. Podía amplificar las vibraciones con ella si era necesario, no como un arma, sino como una advertencia. El componente cristalino zumbó débilmente cuando ella lo tomó, respondiendo a su tacto como si reconociera una energía afín. Si las condiciones empeoran, dijo él, crea resonancia en la montaña. La instrucción era innecesaria. Ella conocía las capacidades de la varilla mejor que él, pero decirlo en voz alta ayudó a estabilizar su propia resolución. Ella asintió, los labios apretados en una línea de gélida determinación. Los patrones luminiscentes bajo su piel fluyeron hacia sus manos, concentrándose alrededor de sus dedos donde agarraban la varilla de resonancia. Abrió la escotilla exterior. La atmósfera se sentía más delgada que antes, quebradiza y afilada,
como tallada en transparencia. La montaña lejana se recortaba nítidamente contra el cielo pálido. Cada cresta y sombra definida con una claridad antinatural. Bajando por la pendiente, avanzaban 3 figuras. No rápidamente, no sigilosamente, sino con propósito. Su aliento formaba densas nubes en el aire gélido, marcando su constante progreso ladera arriba. Al primero lo reconoció, el hombre de antes, con el tejido facial dañado y la sonrisa asimétrica. Esta vez no estaba solo. Otros 2 lo flanqueaban, uno de hombros anchos y blindado, el otro con largos implementos asegurados a la espalda. No eran personal militar. Extractores independientes. Su equipo llevaba las insignias desiguales de varias corporaciones. Carroñeros que usaban tecnología desechada para cazar recursos valiosos en las colonias exteriores. Kell salió, sus botas comprimiendo la superficie congelada. El arma de proyectil permanecía asegurada en su espalda, presente pero no blandida. Una declaración en lugar de una amenaza. «Tomas malas decisiones», gritó el hombre con la cicatriz. «Deberías haberla entregado cuando tuviste la oportunidad». Su voz se escuchaba claramente en el aire quieto, amplificada por las propiedades acústicas de los acantilados circundantes. «Ella no es de tu propiedad», respondió Kell, con la voz amplificada. «Ahora es un ser sensible bajo mi protección». Las palabras surgieron con una certeza que lo sorprendió, no ensayadas, sino profundamente sentidas. La extractora soltó un sonido de diversión. «¿Crees que eso tiene algún significado en esta región?». Hizo un gesto amplio hacia el desolado paisaje que los rodeaba. «La ley existe donde existe la fuerza para aplicarla. No veo ninguna de las 2 aquí. Creo que es suficiente. Retírense». La postura de Kell cambió sutilmente. Su centro de gravedad bajó. Preparándose. «Apártate», gruñó el hombre grande. «Tenemos un cliente esperando. Un coleccionista de élite. Los sensibles a la resonancia raros tienen un valor considerable actualmente. No comprenden su naturaleza». Su mano descansaba sobre un arma enfundada a su lado. Un disruptor neural diseñado para incapacitar sin daño permanente a la valiosa mercancía. «Innecesario. Ella resuena. Eso es todo lo que requieren». La mirada del hombre con la cicatriz pasó por encima de Kell, enfocándose en la entrada de la vivienda con codicia desnuda. Detrás de él, una baja vibración perturbó el suelo. Sutil pero intensificándose. Todos la percibieron, la sensación viajando a través de sus botas, subiendo por sus cuerpos. Incluso el aire parecía vibrar, las moléculas alineándose con el patrón de resonancia emergente. Liria estaba en el punto de acceso, su mano agarrando la varilla, su expresión una máscara de furia controlada. A su alrededor, la precipitación congelada se movía, no por el viento, sino por el sonido. Los minerales bajo la vivienda gemían con memoria antigua. Los patrones luminiscentes bajo su piel se habían activado por completo, brillando con una intensidad que la hacía parecer incandescente contra el interior más oscuro de la vivienda. ¿Ella está generando eso?, siseó la mujer, dando un paso involuntario hacia atrás. Su mano se movió hacia su equipo sensorial, que emitía señales de advertencia en respuesta a los inusuales patrones de energía. «Sí», confirmó Kell. «Y deberían marcharse antes de que decida aumentar la potencia». Su voz permaneció tranquila, pero su postura era inflexible. Pero el hombre no se retiró. Avanzó, su mano moviéndose hacia su arma. ¿Realmente crees que temo a un remanente de santuario dañado y a un creador en desgracia? La burla en su voz no podía ocultar del todo la incertidumbre en sus ojos a medida que las vibraciones se intensificaban. El dedo de Kell se movió hacia la correa de su arma. El momento pendía del filo de una navaja, la energía potencial acumulándose como una tormenta. Entonces Liria dio un paso adelante, descalza sobre la superficie congelada, su piel emitiendo un tenue brillo en la poca luz. Su voz permaneció baja, pero cada sílaba aterrizó como una anomalía gravitacional, llevando armónicos que parecían resonar con la estructura molecular del hielo bajo sus pies. «No estoy dañada». Palabras simples que llevaban una verdad compleja. Levantó la varilla y la golpeó contra la precipitación. La montaña respondió,
no con violencia, no con un colapso, sino con una advertencia. La cresta sobre ellos gimió. La precipitación se aflojó. Las formaciones minerales temblaron en su lugar. El aire mismo pareció cristalizarse a su alrededor, las moléculas alineándose con su intención. Una vez tallé canciones de extinción, dijo. Sé cómo hacer que una montaña se lamente. Los patrones luminiscentes bajo su piel fluyeron en configuraciones complejas, extendiéndose más allá de su forma física para interactuar con el propio entorno. El viento regresó, aullando alrededor del risco como si de repente recordara su voz. El sonido llevaba armónicos extraños, notas que no deberían existir en las corrientes de aire naturales. Los tres extraños se quedaron helados, sus cabezas girando bruscamente hacia el sonido de arriba. El miedo se registró en sus rostros. No la evaluación de riesgos calculada de extractores profesionales, sino el reconocimiento primordial de fuerzas más allá de su comprensión. No desean presenciar lo que se manifiesta cuando experimento una verdadera pérdida. Sus ojos habían cambiado de color, el lavanda profundizándose a violeta, los patrones fractales girando en configuraciones complejas que parecían extenderse y tocar sus mentes directamente. El primer hombre se burló, pero su mano temblaba visiblemente ahora. Su confianza se había fracturado, su arma permanecía enfundada, su amenaza sin ejecutar. Muy bien, escupió. Quédate con tu adquisición. Representa más complicación que valor. La falsa bravuconería no podía ocultar su retirada. Se dio la vuelta, sus botas rechinando en la pendiente, y los otros lo siguieron. No huyeron, pero no miraron atrás. Sus posturas hablaban de una derrota disfrazada de retirada táctica. Liria permaneció inmóvil hasta que el último eco de sus movimientos se desvaneció. Solo entonces bajó la varilla. La luminiscencia bajo su piel se atenuó gradualmente, volviendo a su brillo normal y suave. Sus piernas cedieron. Kel estuvo a su lado al instante, atrapándola antes de que contactara con la superficie congelada. Su piel se sentía helada, su respiración agitada. El gasto de energía la había agotado claramente, recurriendo a reservas que aún no estaban completamente restauradas después de su cautiverio. «Estabas temblando», susurró él. «Ellos también», respondió ella débilmente, sonriendo. A pesar de su agotamiento, el triunfo brillaba en sus ojos, no por derrotarlos, sino por reclamar una parte de sí misma que habían intentado arrebatarle. La llevó adentro, no porque le faltara fuerza, sino porque había utilizado cada brasa de energía restante para convertirse en más de lo que habían intentado reducirla. Su cuerpo se sentía más ligero que antes, como si una parte de su esencia se hubiera gastado en la demostración. La colocó cerca del elemento calefactor, envuelta en gruesas mantas. No habló. Sus ojos se cerraron, pero sus dedos se extendieron, encontrando los de él. La corriente familiar pasó entre ellos, más débil ahora, pero constante. Ella no lo soltó. Él tampoco. La tormenta se había disipado de nuevo, pero el frío persistía. Se infiltraba a través de los paneles estructurales y en las fisuras del suelo de piedra. Afuera, el viento descansaba, pero la precipitación crujía mientras se desplazaba contra las juntas de la vivienda. La montaña se erguía en silencio contra el cielo pálido, antigua e indiferente a los pequeños dramas que se desarrollaban en sus laderas. Dentro, el calor apenas aguantaba. Kel avivó la fuente de energía en el elemento calefactor, la varilla de metal chasqueando contra la piedra. La producción térmica había disminuido en comparación con el combustible racionado estándar desde que la última sobretensión había desactivado el ciclo de calefacción solar. Las reservas de la vivienda no eran infinitas, un hecho del que se había vuelto cada vez más consciente, ya que ahora dos dependían de su protección. Aún no se lo había dicho a Liria. Lo haría cuando la iluminación regresara, cuando el momento no se sintiera como una rendición. Algunas verdades era mejor compartirlas a la luz que en la sombra. Ella se sentó frente a él, con las piernas recogidas bajo una densa manta aislante, su mirada fija no en el elemento calefactor, sino en el segmento de piedra a medio tallar entre ellos. La creación carecía de forma definitiva. Aún era solo una sugerencia, una espiral de movimiento en su centro,
un aumento gradual de contraste a lo largo de un borde. Se asemejaba a una respiración detenida a medio camino, un potencial suspendido en forma material. Extendió la mano y tocó el perímetro. Su movimiento era firme pero sin prisa, escuchando, interpretando lo que no había sido inscrito. Los patrones luminiscentes bajo su piel fluyeron hacia las yemas de sus dedos como si recogieran información por contacto directo. Su voz, cuando surgió, era tranquila, factual. No has creado desde que aparecieron. Él no respondió de inmediato, no por reticencia, sino porque no estaba seguro de cómo articularlo. Las palabras se formaron lentamente, pensativamente. Vinieron por lo que salvaguardo, dijo. Eso transforma cómo perciben mis manos. Su mirada cayó sobre sus propias manos, notando cómo se habían tensado al recordar el enfrentamiento. Ella asintió una vez, con las yemas de los dedos aún en contacto con la piedra. Comprendo. Su comprensión parecía extenderse más allá de sus palabras, a la emoción que había debajo. Como la amenaza había despertado viejos patrones de vigilancia, redirigiendo la energía creativa hacia el instinto protector. El silencio se expandió entre ellos. No del tipo frágil, sino del denso, el que está saturado de elementos no dichos. El elemento calefactor crepitó suavemente, un fragmento de combustible colapsando en una brasa. Sentí miedo, dijo ella. Su rostro estaba ligeramente inclinado hacia el elemento calefactor, sus ojos capturando fragmentos de iluminación. La confesión surgió no como una debilidad, sino como una verdad compartida. Él levantó la vista. La luz incidió en los planos de su rostro, resaltando la delicada estructura bajo su piel cerúlea. No de ellos, continuó ella. De lo que podría convertirme. De utilizar esa resonancia de nuevo. Tú los detuviste, pero yo empleé para lo que fui condicionada como un arma. Un oyente del santuario nunca debería convertir la resonancia en daño. Sus dedos trazaron patrones en el aire, no movimientos aleatorios, sino formas específicas, sellos culturales que hablaban de antiguas prohibiciones y límites sagrados. No causaste heridas, dijo él. Advertiste. Vio la distinción claramente, incluso si se desdibujaba en la percepción de ella. Sus ojos se encontraron con los de él. Por una vez, mantuvieron el contacto. Los patrones fractales en su interior se habían estabilizado, ya no cambiaban, sino que estaban fijos, enfocados. Todavía lo siento, susurró. El poder, como un calor que no puedo liberar. Su mano se cerró en un puño flojo, la luminiscencia pulsando bajo su piel al ritmo de su corazón. Él extendió la mano por el suelo y colocó la suya junto a la de ella. Sin tocar, pero cerca. Una invitación sin exigencia. La energía térmica no es malévola, dijo. Solo consume cuando no está contenida. Pero también proporciona calor, iluminación, forma. Miró el elemento calefactor, el núcleo de su supervivencia en este entorno hostil. Peligrosa si se desata, esencial cuando se respeta. Ella lo observó. El espacio se sentía más confinado, no en dimensión, sino en distancia. El aire entre ellos parecía cargado, las moléculas alineándose como si respondieran a algún sutil campo electromagnético generado por su proximidad. Afuera, la precipitación presionaba contra los paneles estructurales. Adentro, el elemento calefactor crepitó suavemente. La luz parpadeó sobre ellos, trazando líneas de agotamiento y tensión que aún no se habían disuelto, pero que se estaban transformando gradualmente en otra cosa. Algo como paz, o su comienzo. Liria movió ligeramente la mano. Sus dedos rozaron los de él. No fue accidental, ni urgente, solo presente. El contacto envió una corriente ahora familiar entre ellos, una conexión tangible que trascendía el simple contacto físico. Su respiración se ralentizó, encontrando ritmo con la de ella. Giró la palma para encontrarse con la de él. Sus manos se alinearon, capa dérmica contra capa dérmica, no entrelazadas, no agarradas, solo paralelas, como dos segmentos de un todo que finalmente comprendían dónde pertenecían. Los patrones luminiscentes bajo la piel de ella fluyeron hacia los puntos de contacto, creando diseños intrincados donde se tocaban. No he descansado,
dijo ella. La admisión no llevaba queja, simplemente observación. No has logrado relajarte. Él entendía la vigilancia que persistía incluso en la seguridad. El cuerpo recordando la amenaza mucho después de que la mente reconociera la seguridad. Ella soltó un aliento de acuerdo, luego miró sus manos. El contraste entre su piel humana y su tono cerúleo creaba su propia belleza. Diferentes naturalezas encontrando armonía. No entiendo cómo iniciar el sueño cuando no tengo miedo. La paradoja de la paz después de un peligro prolongado. Como la seguridad misma se vuelve desconocida, casi amenazante en su extrañeza. Podrías intentarlo a mi lado. La invitación surgió sin cálculo, simple en su ofrecimiento. Ella no se movió por un momento, luego se levantó en silencio y cruzó hacia la plataforma de descanso. Se sentó primero, esperó. Él la siguió, notando cómo los patrones luminiscentes bajo su piel cambiaban en anticipación. Se recostaron uno al lado del otro, completamente vestidos, sus formas físicas respetuosamente separadas al principio. Luego el elemento calefactor se atenuó, y ella se acercó lo suficiente para que su frente contactara con su hombro. Su mano encontró la de él bajo la manta. Su pierna, medio doblada, descansó ligeramente contra su muslo. Cada punto de contacto generaba su propia corriente, creando un circuito entre ellos. Él permaneció quieto, en silencio. Simplemente se quedó. Su presencia era un ancla, no una restricción. Y ella exhaló, lenta y desigual, un suspiro que no había soltado en años. El sonido contenía volúmenes. Alivio, rendición, el soltar un peso llevado demasiado tiempo. Su voz interrumpió el silencio. Frágil. Si duermo ahora, ¿seguirás aquí cuando despierte? La pregunta contenía toda su historia. Abandono, cautiverio, la tentativa confianza que ahora se formaba entre ellos. Él giró la cabeza, frente contra frente. Sí. Nada más. Sin promesas elaboradas, sin declaraciones grandiosas, solo el simple compromiso de presencia, de continuación. Él cerró los ojos, y ella también. No porque confiara en el universo, sino porque, por una vez, confiaba en él, y quizás en alguna pequeña medida, en sí misma. Y en esa vivienda, enterrada en precipitación y silencio, dos entidades marcadas finalmente descansaron. No en rincones separados, no como visitante y anfitrión, sino como algo sin nombre y en proceso de ser, algo que ninguno había anticipado, pero que ambos ahora reconocían como esencial. Los elementos calefactores ardían bajos y cálidos, y por primera vez, Liria soñó sin ataduras. Los patrones luminiscentes bajo su piel fluían en ritmos suaves, ya no restringidos por el miedo o la inhibición, sino expresando su verdadera naturaleza, resonante, receptiva, viva. Afuera, Teros 9 continuaba su lenta rotación, indiferente al pequeño milagro que ocurría dentro de la solitaria vivienda. Pero adentro, dos seres rotos habían comenzado a sanarse mutuamente, encontrando en el daño compartido la posibilidad de una plenitud que ninguno podría haber alcanzado por sí solo. El universo podría haber olvidado esta remota luna, este solitario puesto de avanzada en el borde de la civilización. Pero dentro de estas paredes, algo había sido recordado. La verdad fundamental de que la conexión trasciende el aislamiento, que el calor vence al frío, que incluso en los entornos más duros, la vida encuentra formas de florecer. Y mientras dormían, la piedra fracturada descansaba en la superficie de trabajo, sus bordes rotos capturando la luz del elemento calefactor. Ya no arruinada, sino transformada, lista para convertirse en algo que ninguno de los dos podría haber creado por separado. Como la resonancia que unió a Kel y Liria, tu apoyo nos da forma. Conecta con nosotros dándole a me gusta y suscríbete para que ninguna historia se pierda en el silencio.